Hola chicos, buenas noches. A ver, hoy día nos va a tocar uno de los temas un poco pesados dentro del curso. Es un tema que tiene mucho de teoría y tienen que prestar mucha atención para que lo entiendan, ¿no? Y probablemente van a tener que leer o repasar varias veces para poder entender. No es complicado, pero sí amerita que presten bastante atención para entender un poco las clasificaciones, ¿no? Hoy día vamos a tratar lo que es distopia genital. ¿Qué es la distopia? La distopia, en la exploración que vamos a hacer en ginecología, podemos ver un descenso del cuello uterino, de las paredes vaginales, anterior, lateral, posterior, superior, y obviamente cada una de estas paredes va a estar incluyendo a un órgano. Detrás, por ejemplo, de la pared anterior, vaginal anterior, podemos encontrar la uretra o la vejiga. Detrás de la pared posterior, el recto y el intestino, y de la pared superior, el útero o el intestino, ¿no? Entonces, digamos que la vagina, vamos a tener la idea como si fuera un cono, ¿no? Hacia adelante, la uretra y la vejiga, hacia la parte superior de este cono, el útero, hacia atrás el intestino, y hacia la parte posterior, pues vamos a tener la parte del recto. Más o menos un 11.8 de las mujeres van a ser intervenidas por un prolapso genital a lo largo de su vida y supone hasta el 30% de la cirugía mayor ginecológica en nuestro entorno. Ahora, es frecuente también que las personas mayores en algún momento van a consultar por una incontinencia urinaria o por una sensación de bulto en los genitales y que muchas veces ni siquiera va a estar asociado, ahora vamos a mencionar factores de riesgo, pero algunas veces vamos a tener pacientes que no han tenido bebés o que no tienen algún factor de riesgo y sin embargo van a tener esta patología. Adicionalmente a eso es muy frecuente en aquellas mujeres que han tenido partos tipo normal, partos ceutóxicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la población a la que más va a afectar esta patología, la población diana, ¿no? Generalmente son las mujeres que van a consultar por una sensación de bulto y generalmente algunas veces van a referir incontinencia urinaria. Conforme vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ver que dependiendo del órgano prolapsado son los síntomas. Por ejemplo, este es un prolapso total. En este caso, muchas veces la paciente viene sin referir, por ejemplo, incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque obviamente al estar todos los órganos prolapsados, sirven como una válvula que obstruye la salida involuntaria de la orina. Y muchas veces cuando lo corregimos, empieza la incontinencia, ¿no? Entonces a veces la paciente dice, no, estoy peor, antes no se me escapaba la orina y ahora sí. Entonces tenemos que evaluar bien y vamos a ver qué estrategias tenemos para ver qué opciones le ofrecemos y no ofrecer más o que el paciente a veces tenga expectativas mucho más grandes de las que nosotros podemos quirúrgicamente mejorar. Entonces vamos a empezar por el piso pélvico. El piso pélvico es una estructura de músculos y tejidos conectivos que entregan soporte y estructuras de suspensión a los órganos pélvicos y abdominales. El músculo más importante es el músculo elevador del ano, un músculo que cubre la mayor parte de la pelvis. Los órganos pélvicos pueden dividirse en tres compartimientos. Como ya les mencioné, anterior, vejiga y uretra, medio, donde va a estar el útero y la vagina, y posterior, el recto, el conducto anal y el aparato esfinteriano. Estas estructuras se encuentran en íntima relación con la musculatura del piso pélvico, el cual tiene participación en las funciones de cada uno de estos, determinando no solo el soporte, sino además participando en la continencia urinaria y fecal. Entonces, esto es la parte primera que tenemos que entender. Que el músculo elevador del ano es el más importante en cuanto al piso pélvico. Y que tenemos tres compartimentos, anterior, superior y posterior. En el piso pélvico vamos a encontrar tres partes. El diafragma pélvico o endopélvico, está integrado por el músculo elevador del ano, que lo conforman tres músculos, el pubo rectal, el pubo coccigio y el iliococcigio. El músculo isquiococcigio o coccigio
Luego vamos a tener el diafragma urogenital y las fascias endopélvicas que sirven de sostén. Entonces, estas tres estructuras van a formar el piso pélvico, pero recordemos que el más importante, el músculo elevador del ano. Entonces, la musculatura del piso pélvico corresponde a un grupo de músculos estriados dependientes del control voluntario que forma una estructura de soportes como una hamaca para que los órganos no vayan a caer. Ya les he mencionado, el músculo más importante es el elevador del ano, que ya fue descrito en el siglo XVI por Andreas Vesalius. Entre la séptima y la novena semana del desarrollo intrauterino se observan los primeros esbozos de este músculo. Existe evidencia de cierto dimorfismo sexual de este músculo que han sido vistos en estudios histológicos de recién nacidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que este músculo va a ser diferente en las mujeres como en los hombres en cuanto a su distribución. Las mujeres van a presentar un músculo más laxo y con mayor cantidad de tejido conectivo, precisamente porque la idea de este músculo también es que participe durante el periodo del parto, ¿no? Entonces no puede ser un músculo demasiado denso. Entonces, esta parte, si la entendemos, ya entendemos cómo funciona el prolapso. El músculo elevador del ano, en conjunto con un segundo músculo, que es el músculo coxigio, forma el llamado diafragma pélvico, siendo, como les había dicho, el músculo elevador del ano el principal componente. Este diafragma se va a extender desde la parte anterior del pubis hasta el coxis y hacia ambas ramas laterales de la pelvis menor. Entonces, es como un triángulo. Como un triángulo, como un embudo, ¿no? Y van a estar integrados en la mayor parte del suelo pélvico. Existe además otro grupo muscular que conforma el diafragma urogenital, que vendría a ser este de acá, donde se encuentra la uretra, y uno más superficial al elevador del ano, que al igual que este participa también en la continencia. Entonces, el elevador del ano es un músculo extenso, ¿no? Es un músculo, como ya ustedes deben haber visto en anatomía, está compuesto por 3 fascículos o haces. El haz puborectal, que va dando la vuelta alrededor del recto, ¿correcto? Entonces, sus fibras se van a cruzar por detrás del recto. Es este que está con la flechita A. Va a tener un componente que es el haz, que se va hacia la parte posterior, hacia la parte del coxis. Entonces vamos a tener el haz puborectal y el haz pubocoxigio, ¿correcto? Entonces, el haz puborectal da la vuelta y el haz pubocoxigio que va hacia atrás. Prácticamente es un músculo que va del pubis al coxis, pero está dividido en 2. En un haz que rodea el recto, que es el haz puborectal, y un haz que se va hacia atrás hasta el coxis, que viene a ser el haz pubocoxigio. Y va a ayudar también un haz que se llama el iliocoxigio, ¿correcto? Que se va hacia la parte lateral, ¿no? Entonces, todos estos van a formar el músculo elevador del ano. El músculo coxigio también va a ayudar a formar todo este piso pélvico y lo que va a ayudar a formar el diafragma pélvico, ¿correcto? Entonces tenemos estos 2 músculos, estos 3 músculos, el puborectal, el pubocoxigio, el iliocoxigio, forman el músculo elevador del ano, y el músculo coxigio ayuda a formar todo el diafragma pélvico. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, el haz puborectal, el haz pubocoxigio y el iliocoxigio. El haz puborectal, como ya había mencionado, se origina en la cara posterior del pubis, su origen es medial,
y va a dar la vuelta alrededor del recto, ¿no? Y junto con la unión del músculo coxígeo, vamos a formar el piso pélvico. El ácido coxígeo, como saben, se va a extender, como ven aquí en el gráfico, en las partes laterales de la sínfisis del pubis y el arco tendinoso. Y todo esto va a formar una V o las alas de mariposa que se observan en los cortes coronales en esta altura. Entonces, esta es la parte más importante que tenemos que entender del piso pélvico. El músculo elevador del ano, en conjunto con, como ya habíamos dicho, con un segundo músculo, que es el músculo coxígeo, forman el llamado diafragma pélvico, siendo la primera, el elevador del ano, el músculo principal. Este diafragma se extiende hacia anterior desde el pubis, hacia posterior el coxis y lateral a ambas paredes laterales de la pelvis menor. Se extiende como un embudo hacia la parte inferior, formando la mayor parte del piso pélvico. Existe además otro grupo muscular que va a conformar el diafragma urogenital, más inferior, más superficial, al elevador del ano, al igual que este participa en la continencia urinaria, ¿no? Entonces el diafragma urogenital vendría a ser esto, donde está la uretra, los músculos puborectales, los músculos pubocoxígeos, el músculo pubocoxígeo del pubis hacia el coxis y los músculos iliocoxígeos que van por las paredes laterales hacia el coxis. Todo esto forma el diafragma pélvico. Y el músculo pubocoxígeo y el puborectal forman el músculo elevador del ano. Muy bien. Entonces, bueno, también van a haber ligamentos de sostén, ¿no? Que nos van a ayudar también a darle fuerza. ¿Cuál es la relación de la musculatura del piso pélvico y los órganos pélvicos en la pelvis femenina? Entonces, si hacemos un corte lateral, vamos a ver nuevamente el músculo pubocoxígeo y el ligamento puborectal. Entonces, el pubocoxígeo es un ligamento que nace del pubis y va hacia el coxis. El puborectal nace del mismo sitio, pero da la vuelta alrededor del recto y va a estar en relación con el esfínter anal interno y con el esfínter anal externo. ¿Y qué órganos va a sostener esta maca? La uretra, la vejiga, el útero y el recto. Muy bien, entonces si entendemos cómo funcionan estos músculos, ya todo lo demás va a ser mucho más fácil. ¿Qué nervio se encarga de la inervación del músculo elevador del ano? Pues proviene del plexo sacro, de las ramas del nervio pudendo, perineal y rectal inferior. Ya en 1994, Sultán había descrito la prevalencia de la debilidad de este músculo posterior a los partos, ¿no? Había hablado de una prevalencia entre 15 a 35%, y había hablado de que se pueden producir lesiones a nivel de la inervación, especialmente los nervios pudendos, lo cual provocaría una denervación y atrofia de este músculo. Y esto haría que se pierda una estructura firme y por ende el descenso del piso pélvico, especialmente en los compartimentos anteriores y medios. Sin embargo, estas alteraciones siempre o casi siempre se van a asociar con incontinencia urinaria o fecal, así como una sensación de punto. Uno de los principales síntomas que mencionan las mujeres jóvenes que han tenido parto normal es que dicen, doctor, después de que me río o juego boli, se me escapa la orina, o si estornudo, se me escapa la orina. Es el principal problema que van a tener después de un parto normal. Sobre todo si es que el parto ha sido un feto muy grande, si es que de repente ha sido un procedimiento muy largo, si es que hemos realizado los famosos Kristeller, ¿no? Si es que ha habido mucha lesión de estos músculos del piso pélvico. ¿Cómo funciona el músculo elevador del ano? Es, como ya les había mencionado, cuando estamos en reposo, es como un embudo, es como un domo. Entonces esto permite de que
no haya salida de las heces. Cuando contraemos, o sea, si nosotros contraemos el músculo rectal, el elevador del recto, entonces esto se va a colocar en posición horizontal y va a impedir el pasaje. Y cuando nosotros nos relajamos para ir al baño, pues se van a poner en forma paralela y van a permitir el pasaje de las heces. Esto hace que sea un músculo voluntario, ¿no? Los ejercicios de Kegel también están basados en eso, ¿no? En la contracción de los músculos del piso pélvico para fortalecerlos. Entonces, al contraerse el músculo elevador del ano, se pone horizontal, ¿no? Se horizontaliza y eleva la unión anorrectal, generando un ángulo que dificulta el paso de las heces desde el recto hasta el ano por un cambio de los ejes, ¿no? Y cuando se relaja, durante la defecación, desciende la unión anorrectal y se alinea recto al conducto anal para permitir la defecación. Este es parte del mecanismo de la continencia fecal, evitando la salida de los heces en un momento inapropiado. Y como sabemos, esto tiene mucho que ver, la constipación, por ejemplo, son a veces con malos hábitos, ¿no? Que se pueden mejorar ya que estamos hablando de un músculo. Desde el punto de vista clínico didáctico, la pelvis puede ser dividida, como ya habíamos mencionado, en 3 compartimentos. O sea, vamos a hablar del compartimento anterior, el compartimento medio o superior y el compartimento posterior. Y esa división es más bien una división práctica y no anatómica, porque al fin y al cabo, si bien es cierto, se han dividido en compartimentos, todos los órganos están relacionados unos con otros. O sea, no es que están separados así, el anterior, el medio posterior, sino que están interrelacionados, pero para un motivo de poder comprender o de poder enseñar o de incluso poder corregir quirúrgicamente esto, se dividen en estos compartimentos. Pero en realidad, pues todo, como ustedes saben, están unos con otros. ¿Cómo clasificamos el prolapso? Entonces ya entendemos cómo está el piso pélvico, cómo está el diafragma pélvico, hemos tenido de repente algún factor que ha hecho que este piso ceda, y ahora tenemos que ver cómo lo vamos a clasificar o cómo lo vamos a escribir. Existen varias clasificaciones. Muchos de los médicos, por practicidad, usamos la clasificación de Badin, que es un poquito antigua, de 1972, pero a veces es más fácil de entender y de repente más fácil de manejar para algunos, ¿no? Y lo más reciente, que es el Pelvic Organ Prolapse Condition, que es el POPQ, que es el más popular, y es probable que cuando ustedes hagan sus rotaciones a nivel de internado les pregunten, ¿no?, sobre el POPQ. Por eso es importante que lo entiendan. En teoría es mucho más exacto, solamente que requiere mayor entrenamiento para poder determinar las 9 clasificaciones que tenemos que ver, las 9 estructuras que tenemos que evaluar para dar una clasificación. Entonces, es importante que lo sepan. Personalmente, creo que salvo para fines académicos, no nos ponemos a medir las distancias y los tamaños, ¿no? Para fines de precisión, con los residentes, ¿no? Sí, lo hacemos. Pero tener una paciente ahí con la reglita midiéndola a veces es un poco incómodo. Pero les doy casi seguro que por ahí les va a tocar algún asistente de ginecología que les va a preguntar del POPQ, que es un poquito, no es difícil, pero sí hay que prestar un poquito de atención, ¿no? Y esta clasificación lo que busca es tener en cuenta el órgano prolapsado, el grado que alcanza, y se utilizan como puntos de referencia el himen y el introito vaginal. En general es preferible el himen, puesto que supone una referencia anatómica más reproducible. Entonces, la clasificación de Badin es una de las clasificaciones más utilizadas, la nomenclatura clásica del cistocele, o sea, dependiendo del órgano que cae, ¿no? Si cae la uretra, ureterocele; si cae la vejiga, cistocele; si cae el útero, histerocele; o si cae la cúpula vaginal, o un rectocele o un enterocele, ¿no? Dependiendo del órgano que ha prolapsado. En el cistocele
es el descenso de la vejiga, bueno, el uretrocele, la uretra, el histerocele, el útero, el rectocele, es el descenso del recto. El prolapso de cúpula vaginal, obviamente, es el descenso de la cúpula vaginal. Hay muchos pacientes que a veces ya fueron operados, sin embargo, como estamos hablando de que ha cedido todo el piso pélvico, puede haber recidivas, sí. Entonces, a veces ya en estos casos ya necesitamos colocar mallas, fijar la cúpula hacia el sacro para que no haya nuevamente prolapsos de cúpula. El prolapso se va a dividir en esta clasificación en 4 grados, tomando en referencia el límite. Esta es la que yo personalmente utilizo para el área de consultorio, para poderme guiar, ¿no? Porque es sencilla. El grado 1, el compartimiento está a la mitad del camino, desde el fondo al límite. El grado 2 está prolapsado hasta la altura del límite. El grado 3 sobrepasa el límite y el grado 4 es un prolapso total del compartimento. O sea, es mucho más sencillo. 1 a la mitad, 2 hasta el límite, 3 sobrepasa el límite y 4 está totalmente prolapsado. Esto sí es otra parte pesada, al igual que la parte de los músculos. Es el sistema del POPQ. Y a ver, voy a tratar de ser lo más didáctica posible para que me puedan entender, porque si no se van a marear. El POQ es un conjunto de valores que permiten una precisión, entre comillas, exacta del soporte del piso pélvico y no establece un grado de severidad. Facilita la evaluación y la estabilidad y progresión del prolapso y está estandarizado y aprobado por diferentes asociaciones internacionales, ¿no? Esto es lo moderno en prolapso, que todo el mundo está utilizando si, digamos, queremos hacer una publicación y de hecho que en algún momento les van a preguntar, ¿no? El POQ se basa en las distancias comprendidas entre 6 puntos situados entre la vagina y un punto de referencia que viene a ser el límite. Se expresa en centímetros y va precedido de un signo menos, siempre que el punto se encuentre proximal o por encima del límite, y un signo más cuando el punto está por debajo del límite. Entonces, hasta ahí vamos a ver unos puntos si está por encima del límite, menos. Si está por debajo del límite, más. Y lo vamos a medir en centímetros. Hay hisopos que ya vienen con la medida, para que sea más fácil tomar las medidas. Ya vienen como si fuera una reglita, o si no, pues como una reglita, ¿no? O un cálculo aproximado. Cuando la posición de estos puntos coinciden con el plano del límite, se le da un valor de 0 y dicen que la precisión entre dos personas que hacen estas medidas es de más o menos 0.5 centímetros, ¿no? Estas clasificaciones a veces salen con la idea de estandarizar criterios, ¿no? Que los criterios sean iguales en cualquier parte del mundo, y sobre todo si es que vamos a hacer una publicación. Estos son los puntos vaginales. Entonces, a ver, acá mucha atención para que podamos entender. El punto AA es el punto que está localizado en la línea media de la pared vaginal anterior a 3 centímetros del meato uretral, ¿correcto? Entonces tenemos la uretra y a 3 centímetros hacia adentro en la vagina está el punto AA, ¿ya? Uretra, 3 centímetros. El punto BA se mide desde el fondo. Este punto no es fijo y está sentado por el punto más distal entre el fondo de saco anterior y el punto AA. ¿Ya? La distancia más lejana entre este y este punto. Entonces, este es el punto que nos va a medir, por ejemplo, un cistocele, ¿no? Se supone que si la vejiga está caída, este punto va a estar mucho más cerca al punto AA. Y si la vejiga está en su sitio, pues este punto va a estar mucho más alejado. El punto AP está localizado en la línea media de la pared vaginal posterior a 3 centímetros del límite. ¿No? Entonces el punto AP es a 3 centímetros del límite. Nuevamente, más despacio para que lo entiendan. El punto A 3 centímetros del introito vaginal, de la uretra, perdón.
el introito uretral. El punto BA es el punto más alejado desde el fondo al punto AA, la medida que existe. El AP es a 3 centímetros de la entrada himenial en la pared posterior de la vagina. Y el punto BP es parecido, es el punto posterior más distal que está comprendido entre el punto AP y BP. El punto C es el punto más distal del cérvix o de la cúpula vaginal, ¿no? ¿A qué distancia está? Es el punto más distal. El punto D es el punto más distal del fórnix vaginal posterior al fondo de saco de Douglas, ¿correcto? Hasta ahí, entonces estamos con los puntos. 3 centímetros, punto más distal, la distancia más larga entre el útero o la cúpula vaginal, entre el cérvix o la cúpula vaginal, y el punto D, el punto más distal en el fondo de saco posterior. También el POPQ va a describir algunas otras medidas que tienen que ver con el suelo pélvico, que es el hiato himenial, la distancia que existe entre el introito vaginal. Se mide desde la línea media uretral y el himen posterior, o sea, la distancia entre la mitad de la uretra y el himen posterior. Ese es el hiato genital. El cuerpo perineal, obviamente, se va a medir desde el margen posterior, el hiato genital, o del himen posterior al orificio anal, ¿no? Esta es la parte que nos sirve para medir el desgarro que puede haber, o el desgarro perineal, que normalmente se presentan en los partos. Y luego tenemos ya la medida total de la vagina, que es la longitud, el TBL, que es el tamaño vaginal total, ¿no? Y esto lo medimos cuando hacemos un prolapso o cuando reducimos un prolapso. Muy bien. Entonces, hasta ahí, estos son los puntos más importantes para nosotros entender cuál es el POPQ, ¿no? Es un poco, no difícil, sino que hay que leerlo bien y hay que memorizarse cuáles son los puntos para poder medir, ¿no? Entonces, los valores que se obtienen con la exploración siguiendo el sistema POQ se pueden agrupar en estadios que se asocian de acuerdo al grado más severo, ¿no? El estadio 1, la parte más distal del prolapso, no alcanza el himen. El estadio 2, la porción más distal del prolapso está entre 1 centímetro por encima del himen o 1 centímetro por debajo del himen. El estadio 3, la porción más distal del prolapso, está 1 centímetro por debajo del himen, pero no mayor que 2 centímetros menos de la longitud vaginal total. Y el estadio 4, que corresponde a la versión completa, cuando se ha salido todo, de la longitud vaginal total, la porción más distal del prolapso protruye al menos la longitud vaginal total menos 2 centímetros. Entonces, estos son los estadios. Bueno, ¿qué criterios tenemos que ver? Entonces, antes de eso, antes de ver los criterios, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de cómo informamos y cómo medimos de acuerdo a este sistema PO. Entonces, empezamos con el hiato genital, ¿ya? Ponemos para eso, vamos a tener una tablita donde vamos a empezar a poner, ¿no?
Entonces, el hiato genital, ya saben, es de la mitad del meato uretral hacia la línea media posterior del útero, ¿cierto? Entonces agarramos nuestra reglita, donde nace la uretra, hasta la parte del himen o del rezago himenial posterior. Entonces lo medimos y lo apuntamos. 4 centímetros. Seguimos. Medimos el cuerpo perineal. Ya saben que es de la pared posterior hacia el recto. Entonces, distancia entre la parte posterior del himen al centro de la abertura anal. 3 centímetros. Ponemos el número 3. Longitud total de la vagina. Reducimos el prolapso, lo empujamos hasta el fondo. Igual colocamos nuestra reglita o nuestro hisopo que ya tiene medida y vemos cuánto mide esa vagina ya reducida. No podemos tener el prolapso totalmente salido, lo reducimos y medimos y colocamos el largo total. Entonces, hiato genital, nuevamente, de la mitad de la uretra hacia la pared posterior del himen, cuerpo perineal de la pared posterior del himen hasta la mitad del recto y longitud vaginal total. ¿Correcto? Entonces ahí ya tenemos 3 medidas. Ahora, vamos a medir el punto C. El punto C es el borde más distal del cuello uterino o manguito vaginal. Entonces, ¿cuánto nos está midiendo? Ya en condiciones basales, el borde más distal del cuello uterino, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como ya les habíamos dicho, si es del himen para adentro, es negativo. Si es del himen para afuera, es positivo. Entonces, por ejemplo, hacemos pujar a esta pacientita y vemos que de los 9 centímetros que tiene la vaginita, baja 1 centímetro, ¿no? Entonces, ponemos la distancia, 8 centímetros, 7 centímetros, o la distancia que encontremos. Igual, colocamos nuestra reglita en nuestro hisopo y medimos desde el cuello del útero hasta el introito vaginal, ¿cuál es la distancia? 8 centímetros. Seguimos. Medimos el punto D. El punto D es del fondo de saco posterior, entonces aquí colocamos la reglita, ya no en el cuello, como aquí, que lo poníamos aquí, sino ya lo ponemos hacia atrás, hacia el fondo de saco posterior, y medimos cuál es la distancia, que generalmente casi siempre podría coincidir con el fondo o el tamaño total de la vagina, ¿no? Entonces, como está hacia adentro, menos 9 centímetros. Si estuviera más acá, ponemos 5, y si estuviera de repente ya salido, menos 1, menos 2. Ahora, ya vamos un poquito más complicadito. Vamos a medir el punto AA. El punto AA, como ya les había dicho, está a 3 centímetros. A 3 centímetros del meato uretral. ¿Correcto? Entonces, este es el punto AA. En este caso, aparentemente hay un poco de cistocelia. Como son gráficos, no se puede evaluar muy bien, pero más o menos para que te hagan una idea. El punto A está acá a 3 centímetros. Entonces, si está a menos, hacia adelante, entonces ponemos el número menos 1. Menos 2 o menos 3, dependiendo de cuánto ha bajado. Entonces, a 3 centímetros del meato uretral de la línea media. Menos 3 es normal, es la unión uretrovesical. O sea, lo normal es que esté en menos 3. Pero podemos tener en menos 2, en menos 1 acá vemos. Esto que ha caído, por eso es que le están considerando menos 1, ¿no? Vemos cuánto ha caído. Pero lo normal es que del meato uretral al punto A haya 3 centímetros. Y si está en 3 centímetros, pues es menos 3. Así que empieza a caer menos 1, más 1, más 2. El punto BA es la porción, ya habíamos dicho, más distal de la pared vaginal anterior. O sea, es el punto más distal de la pared vaginal posterior hacia el punto AA. Entonces, si hacemos pujar, acá vemos que se está formando un cistocele, que según una paciente in vivo podamos ver, ¿no?, los diferentes grados.
pero en teoría, pues, este debería ser plano, ¿no? Entonces le han catalogado -2, ¿no? Eso es variable porque, digamos, es una foto, ¿no? Pero estamos poniendo más o menos un aproximado, ¿no? -2. Quiere decir de que ha bajado -2 centímetros. El punto BA, ¿no? Que es la porción más distal o inclinada de la pared vaginal anterior, ¿no? Entonces, le hace pujar, ¿no? Entonces aquí ya hemos medido la distancia, 3 centímetros, el punto A, hacemos pujar a la paciente y vemos cómo cae, ¿no? Entonces aquí vemos un cistocele y medimos cuánto es lo que está saliendo. Le ponemos, como no ha pasado el borde menial, ponemos +2. El punto AP, que viene a ser 3, si el punto AB era, si el punto A era el punto anterior, el punto AP es el punto posterior. Es a 3 centímetros de la línea media de la pared posterior de la vagina. Igual, colocamos, aquí aparentemente están colocando en -2, el valor normal debería ser -3, ¿no? Entonces están colocando como que ha bajado un poquito. Y nos faltaría solo el punto BP, que vendría a ser lo mismo que en el punto AP. Es la distancia que baja hacia el punto AP una vez que hacemos pujar a la paciente y están considerando en -2. Y entonces, así es como se informa un prolapso, ¿no? Y así podemos ver, por ejemplo, un defecto anterior, ¿no? Donde el punto AP, obviamente, el punto BA está mucho más bajo, ¿no? Podemos tener un estadio 2 en el estadio AA, cuando ha bajado el punto AA, que ya saben que es a 3 centímetros de la mitad del meato uretral, y cuando hacemos pujar vemos que esto está mucho más descendido, este punto, ¿no? Podemos ver un punto 12, ¿no? Cuando vemos que ha caído el cuello, ¿no es cierto? Ya no vemos el canal, sino vemos que el cuello está mucho más abajo y está a 2 centímetros del introito vaginal. Un 2C, ¿no? Eso sería un -2, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que ya el cuello prácticamente está salido, ¿no? Un 3C, 3 centímetros por fuera. Un 4C, cuando ya todo está salido, ¿no? Cuando ha bajado hasta afuera, ¿no? Entonces ya sería un +4C. ¿No? Ya toda la vagina y acá ya vemos el cuello externamente, ¿no? Y también podemos tener el prolapso de cúpula, ¿no? Y entonces, acá tenemos lo mismo con las diferentes medidas, ¿no? El punto A, el punto BA, el punto C, el punto AP, el punto BP, la medida del hiato. Acá tenemos la distancia entre la línea media posterior y el centro de la apertura anal. Entonces vamos marcando. A ver, hasta ahí. ¿Se entendieron los puntos? Ya se perdieron. A ver, chicos, los que están por acá, por eso les he dicho, esta clase es bien media pesadita aún para los residentes explicarles los puntos. Y generalmente tenemos que repasar bastante, con bastantes pacientes, como para grabarnos los puntos A, B, P y todos los puntos. A ver, hasta ahí están... Yo tengo una duda. ¿El rectocele y el enterocele es la salida por el canal vaginal o es la salida por el ano?
No, por el canal vaginal. Todo Por lo el que canal nosotros vaginal. evaluamos Ok. Ujú. es por vagina. Ahora, no evaluamos la salida propiamente dicho del recto, o sea, no es que vemos el intestino saliendo, sino vemos la protusión del recto a través de la pared vaginal posterior. O sea, vemos la bola que se forma acá atrás. Ya, esto, por ejemplo, ¿no? Vemos esta bola que se forma atrás, entonces decimos, ah, ya, es un rectocele. Pero no es que vemos específicamente la pared del recto, o sea, el recto en sí, sino es el recto que protuye sobre la pared posterior de la vagina. Pero eso sí, la distancia que existe entre la pared posterior de la vagina y la pared anterior del recto es muy pequeña. Entonces, cuando nosotros hacemos la colpografía, tenemos que tener mucho cuidado porque si no tenemos el cuidado, los reparos, las disecciones, la expertise, podemos abrirnos el recto. Y lo mismo sucede con el cistocelio. O sea, no es que vemos directamente la vejiga, sino vemos la protusión de la vejiga a través de la pared anterior de la vagina. Y lo mismo, la distancia entre la pared anterior de la vagina y la pared posterior de la vejiga es muy pequeña y si no tenemos cuidado terminamos entrándonos en la vejiga, ¿correcto? Pero son los relieves que hacen los órganos sobre la pared que ha perdido fuerza, ¿no? Pero no es exactamente que se sale el recto, ¿no? Y hacia arriba vemos el intestino que está protuyendo, ¿no? El intestino, que puede ser el intestino delgado que está protuyendo, o sea, no necesariamente puede ser el intestino delgado. Y cuando ya tenemos un prolapso total, incluso de cúpula, obviamente los intestinos han salido, ¿no? Las asas, que pueden ser delgadas o gruesas. Y entonces, esta parte sí la tienen que revisar con calma, los puntos de referencia. Es sencillo y la práctica va a hacer que se les haga más fácil cuál es el punto que ha cedido y tener pues su hisopo marcado, incluso con el dedo, ya ustedes van a saber cuánto mide, qué parte de su dedo mide, ¿no? Cuánto mide 3 centímetros, así como en la dilatación, ¿no? Ustedes saben cuánto es 5, cuando aperturan, qué distancia es 7, cuánto es 9, cuánto es 10, cuánto es 2, igualito, ¿no? Entonces ya a veces con el tacto vaginal nosotros vemos, decimos a la paciente que puje, ya vamos calculando cómo vamos a hacer. Entonces, vamos a regresar entonces a la otra diapositiva. Entonces, obviamente para la evaluación correcta debemos hacer una anamnesis detallada y una exploración física adecuada, ¿no? En algunas veces vamos a requerir hacer estudios complementarios, como por ejemplo exámenes de orina, valoración del residuo postmiccional, ecografía, urodinamia. Es importante que hagamos una urodinamia, sobre todo si tenemos un problema vesical, porque muchas veces la paciente asume que va a mejorar su incontinencia urinaria con la cirugía y si el problema a veces es de otro tipo, puede ser que no mejore o que mejore muy poco. Entonces es importante que todo paciente tenga una urodinamia. Y como les había explicado, en el prolapso total, muchas veces la paciente no tiene incontinencia porque el prolapso está obstruyendo la salida de la orina. Y cuando nosotros regresamos todo a su sitio, empieza a perder orina, ¿no? Entonces a veces la paciente siente que no está bien. Dice, antes cuando tenía el prolapso no perdía orina y ahora sí. ¿Sí? Bueno, la anamnesis, obviamente, los antecedentes personales, los factores de riesgo, el tipo de parto, ¿no? ¿Qué tratamientos ha recibido? Hay pacientes que ya han recibido algunos tratamientos, incluso hay pacientes que vienen por recidivas y a veces ya han tenido hasta malla, ¿no? Entonces hay que ver qué tratamiento para ver qué le podemos ofrecer. Por ejemplo, si es una paciente esterotomizada, si es una paciente que tiene hijos, si es una paciente que no tiene hijos, si es una paciente que piensa tener hijos, si es una paciente de repente de 70 años que ya no tiene actividad sexual. Ahora, puede ser una paciente de 70 años con actividad sexual. Yo tengo pacientes hasta de 80 con actividad sexual. Entonces, eso también depende del tipo de cirugía que vamos a realizar, ¿no? Y qué le vamos a ofrecer.
Porque si es una mujer joven, no le voy a ofrecer, por ejemplo, hacerlo a técnica de quirugía que se llama coproflasis, o sea, cerrarle la vagina, ¿no? O si de repente es una señora mayor, viuda, que ya no tiene relaciones sexuales, no piensa tener relaciones sexuales, de repente la mejor opción y tiene algunos factores de riesgo es cerrarle totalmente la vagina. Entonces hay que evaluar bien qué casos a qué pacientes. Existen varias clasificaciones para determinar los factores de riesgo, los más conocidos de Bloom y Norton. Habla de factores predisponentes, ¿no? Raza, variaciones anatómicas, el colágeno, en otras palabras, la alimentación. ¿Qué factores tenemos iniciadores? Por ejemplo, se ha tenido una cirugía pélvica radical, se ha tenido radioterapia, se ha tenido parto vaginal, pero a veces yo he tenido pacientes nulíparas que ni siquiera han sido tosedoras crónicas, ¿no? Porque dice que el ser tosedor crónico también es un factor de riesgo y han venido con prolapsos totales. ¿Qué factores tenemos que van a favorecer que haya un prolapso de órganos pélvicos? La obesidad, el déficit estrogénico, por eso es que esta enfermedad es de personas mayores, ¿no? Justo hoy día en la consulta había una señora que me decía, de pronto me bañé y sentí un bulto que nunca antes había sentido. Y cuando le examinó tenía una distopia, ¿no? Quiere decir que ha cedido los músculos, ¿no? Producto de la edad. Bueno, como decía, la artrosis crónica, las tosedoras crónicas, el ejercicio intenso, ¿no? Sobre todo las que suelen hacer mucho peso. ¿Qué factores tenemos que van a descompensar el piso pélvico? El envejecimiento, las comorbilidades, ¿no? La diabetes, la medicación que está tomando, ¿no? Como ya hemos hablado, todo aquello que disminuya la fuerza muscular, ¿no? La paridad, el número de hijos es un factor de riesgo y el antecedente de histerectomía vaginal también es un factor de riesgo. Es importante que sea una buena suspensión cuando hacemos una histerectomía vaginal porque podemos evitar la distopia genital un tiempo y luego tenemos un prolapso de cúpula, ¿no? Que a veces es más difícil de solucionar. Entre los factores de riesgo modificables, pues el más importante es la obesidad, ¿no? Que es más fácil bajar de peso. Por eso es que hay personas que de pronto, jóvenes, que han estado muy bien y de pronto suben de peso y vienen porque tienen una incontinencia, ¿no? Y está muy asociado al sobrepeso. Les mejoras el peso y la incontinencia va mejorando, ¿no? Y el principal motivo de consulta pues es un bulto en la vagina, ¿no? ¿Qué otros síntomas podemos tener? Bueno, urgencia miccional, aumento de la frecuencia para orinar, nicturia, ¿no? O sea, pacientes que se despiertan en la noche para orinar, la incontinencia urinaria de esfuerzo, que se ríen, tosen, estornudan, se les escapa la orina. Y cuando el prolapso es total, a veces no pueden orinar y refieren, tengo que empujar el bulto, tengo que empujar el prolapso para poder orinar, porque si no, no puedo miccionar, ¿no? O incluso defecar. Bueno, algunos pacientes tienen problemas defecatorios, ¿no? Que a veces necesitan alguna maniobra para poder hacer deposición. Y también vamos a tener que ver cuánto le ha afectado la calidad de vida. Esto es muy importante y esto es el grado de recomendación A, porque hay pacientes que tienen tanta actividad y de repente pueden tener un prolapso no muy grande, pero que de repente les impide realizar sus actividades con normalidad, ¿no? ¿Cuánto les está limitando? E incluso hay mujeres que a veces el estado en que están sus genitales, producto de los partos, es un factor de riesgo para autoestima, ¿no? Pacientes que vienen, los famosos rejuvenecimientos vaginales o cirugías estéticas vaginales, en realidad es corregir el prolapso, porque muchas veces, y eso tenemos que aprender cuando tenemos un parto, ¿no? Tratar de dejarlo bonito. A veces cuando somos internos, o a veces el apuro que puede suceder, hacen unos cortes y unas suturas que estéticamente no quedan bien. Y eso puede menoscabar la autoestima de las pacientes, ¿no? Hay cuadros, hay fichas para ver cuánto les está afectando a un paciente, ¿no? Entonces, estos cuadros, estas fichas, estos cuestionarios,
ya están estandarizados, sobre todo cuando queramos hacer estudios de investigación, ¿no? Entonces uno es el PFBIU 20, el PIFPQ 7. El POPQ también es precisamente, se estandarizó para que todos hablemos el mismo idioma y que cuando publiquemos todos lo mismo, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a tomar un descanso de unos 5 minutitos. Vamos a seguir hablando del POPQ. Entonces, a ver, revisen un poquito, vean que no se entendió, lo volvemos a revisar al final si es que algo no quedó claro.
A ver, chicos, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver. Entonces, bueno, ya hemos visto la parte de la anamnesis, tenemos que preguntar todos los antecedentes. La exploración física, obviamente vamos a ver los genitales para identificar la presencia de cicatrices, desgarros. Evaluamos la exploración ginecológica habitual. Vamos a ver las maniobras, las paredes, entonces hacemos las maniobras de Valsalva para poder hacer las medidas. Para establecer los tipos, los estadios de prolapso, así como el trofismo de los tejidos, ¿no? Generalmente, si vamos a operar a una paciente mayor, buscamos que ese tejido esté revitalizado, entonces podemos usar terapia con estrógenos para que los tejidos tengan mejor calidad, porque producto de la menopausia, como ya hemos mencionado, los tejidos se adelgazan, se secan, ¿no? La vagina tiene un poco de atrofia, entonces los puntos no van a cicatrizar igual, entonces buscamos mejorar la calidad de esos tejidos, ¿no? Y siempre tratamos de ver que cuando la hagamos pujar verás el descenso máximo, ¿no? Le hacemos un test de esfuerzo para ver si hay una incontinencia urinaria, un test de esfuerzo con el prolapso reducido para ver si pierde orina una vez que se reduce, ¿no? Esta parte de este test es muy importante, ¿no? Ver si cuando puja pierde orina y si cuando nosotros reducimos el prolapso pierde orina. Evaluación del tono, de la capacidad contráctil, de los posibles defectos o simetría de los músculos elevadores del ano, ya hemos hablado que este es el más importante, y la exploración también puede hacer una exploración anorrectal. Si dice que el desgarro vaginal, pues suele hacerse con un tacto rectal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces la paciente generalmente no se suele hacer de rutina, ¿no? Para cuestiones académicas sí, pero de rutina no, y siempre con la autorización del paciente. ¿Qué pruebas complementarias? Bueno, obviamente una ecografía ginecológica. La ecografía ginecológica no nos va a ayudar mucho en la incontinencia urinaria en el prolapso, pero sí, por ejemplo, si de repente pensamos sobre una paciente puede tener una lesión ovárica, ¿no? Entonces es importante que cuando nosotros vamos a operar un paciente, evaluemos todo, evaluemos el endometrio también, ¿no? Porque de repente pues una paciente con un prolapso, una distopia total, pero de repente con una hiperplasia endometrial, un cáncer endometrial, entonces cambia la técnica quirúrgica. O pues una paciente que tenga un quiste de ovario gigante o grande, o sea un útero demasiado miomatoso, ¿no? O tenga muchas adherencias, entonces es importante una ecografía ginecológica. Obviamente ver cómo está el examen de orina, porque como son pacientes que muchas veces, a pesar de que tienen incontinencia, pueden hacer retención vesical, o sea, orinan por rebosamiento, entonces podrían tener infecciones urinarias. ¿Cuánto queda después de que orinan? También ha sido postmiccional, ¿no? Porque eso también tiene que ver con que de repente ya no solamente es un problema del prolapso, sino también del músculo detrusor, el músculo vesical, ¿no? Y obviamente eso se hace con las pruebas urodinamias, ¿no? Este es un nivel de evidencia 2B, entonces es muy, muy importante. El estudio urodinamico es opcional, yo pienso que no, dependiendo del paciente o de la edad del paciente, es muy importante, y sobre todo si es que una de las principales causas es la incontinencia urinaria, ¿no? El tratamiento de los prolapsos de los órganos pélvicos. El tratamiento del prolapso de los órganos pélvicos puede ser conservador o quirúrgico dependiendo del grado de la paciente, de su deseo gestacional, la sintomatología y la afectación de la vida, ¿no? Yo he visto alguna vez algún caso de una paciente con un solo bebé que tiene un prolapso total. Hacer una reconstrucción de un prolapso total, porque hay que enmayar el útero, es un poco más complicado. Hay que manejar bien esa técnica. También podemos tener una paciente que de repente todavía piensa tener bebés, entonces no es candidato a una cirugía hasta que tenga su paridad satisfecha. Entonces, por eso es muy importante a qué edad nosotros vamos a planear hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero también depende mucho cómo está afectando esto su vida, para que nosotros podamos tomar una decisión. Bueno, el tratamiento conservador, bajarla de peso, ¿no? Esa es lo más importante.
El tratamiento hormonal pueden mejorar muchos pacientes con el uso de estrógenos locales, sobre todo las mujeres posmenopáusicas. Entonces usamos estriol o usamos promestriene, que son óvulos que se usan 2 veces por semana, obviamente previa mamografía, porque si bien es cierto, estos tratamientos locales no tienen efecto en la sangre, ¿no? La absorción es mínima, pero se aconseja que no haya ninguna lesión en mama. Cuando tiene una lesión en mama, sí no se aconseja ningún tipo de tratamiento hormonal, ni siquiera con fitoestrógeno. Si es un prolapso pequeño, podemos hacer los ejercicios de Kegel, los ejercicios de la musculatura, de contraer y soltar para tratar de mejorar la musculatura. Pero es importante en estadios iniciales, ¿no? Cuando ya tenemos un prolapso grande, un prolapso total, por más que a los ejercicios de Hegel, eso no va a mejorar. Y obviamente la rehabilitación que se hace previa a la cirugía no mejora los síntomas de mujeres operadas de prolapso de cúpula. Los pesarios son importantes para aquellas pacientes que de repente no desean todavía operarse o no pueden operarse. Podemos tener una paciente que de repente es cardiópata o tiene alguna contraindicación, un problema en la sangre, ¿no? Entonces, los pesarios, ¿cómo son? Bueno, hay pesarios para incontinencia urinaria y hay pesarios para prolapso genital. Casi siempre los prolapsos raramente son únicos, ¿no? Incluyen varios compartimentos. Entonces, los pesarios que yo suelo usar son los pesarios tipo dona, son como las donas, tienen de tamaños. Hay que evaluar el introito vaginal, el 0 es el más chiquito, el 3, el 4 es mucho más grande. Lo que nosotros hacemos es evaluamos qué tamaño es el introito y de acuerdo a eso colocamos el pesario. Es igualito una dona, blandita, se coloca en la vagina, se recubre con algún lubricante o con una crema de estriol o promistriene y se deja ahí y más o menos cada semana, 10 días o 15 días, dependiendo de si hay flujo o no hay flujo, de las molestias que tenga, se retira el pesario, se lava con agua hervida tibia o fría, correcto, agua hervida tibia o fría, no con agua caliente, porque estos son de un material blando tipo siliconado y lo disuelven. Y después de eso lo seca, le echa la crema otra vez y se lo vuelve a colocar. La paciente que señale a colocárselo. Es bien sencillo. Al inicio, cuando miran el pesario, obviamente se asustan, ¿no? Porque se ve grande, se ve tosco, ¿no? Pero cuando se lo colocan, realmente la vagina tiene una capacidad de amoldamiento y más si estamos hablando de una distopia que las paredes están sueltas. Bueno, lo que sí tienen que ver es bien el introito, ¿no? Si el introito es pequeño, pues calcular bien el pesario que vamos a usar. Los tratamientos quirúrgicos, bueno, acá les voy a hablar un poquito de los tratamientos quirúrgicos que existen, pero sí muy superficialmente. Existen varios y obviamente todos los que buscamos es tratar de corregir la molestia, ¿no? Entonces, podemos tener las obliterativas y las reconstructivas. Las obliterativas son los tratamientos, entre comillas, definitivos y que tienen también indicaciones, ¿no? Son tratamientos mucho más cortos, incluso a nivel quirúrgico, que se recomiendan que las pacientes de repente que tienen 90 años, 85 años, con todos los factores de riesgo, entonces buscamos cirugías mucho más rápidas. ¿En qué consiste? Cerramos todo el hiato genital, o sea, toda la entrada, contenemos el prolapso, se usan pacientes en edad avanzada y en las que tenemos que buscar una solución quirúrgica rápida con un tiempo quirúrgico corto, ¿no? Y que obviamente no va a tener relaciones sexuales, ¿no? La vía de abordaje siempre vaginal. Ahora, sí, yo he tenido pacientes mayores con actividad sexual, y eso es importante, pero también en estos casos tenemos que evaluar también qué riesgos tiene la paciente, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, de 80, 90 años, con todas las comorbilidades, entonces se les ofrece tratamientos rápidos, cortos y efectivos, ¿no? La colpoceptia es una de esas. Y las reconstructivas, obviamente, es reconstruir toda la parte anatómica. La vía de abordaje puede ser vaginal, puede ser abdominal, si de repente vamos a colocar una malla, o puede ser laparoscópica, ¿no? Las colposacropexias laparoscópicas.
Si el problema es el compartimento anterior, estamos hablando de la vejiga o de la uretra, pues hacemos lo que se llama la colporrafía anterior, ¿no? Y utilizamos una aplicatura, los famosos puntos de Kelly, o se puede colocar una malla. Las mallas sí tienen ventajas y desventajas. Actualmente más desventajas. No hubo una época en que todo el mundo colocaba mallas, pero también la instrucción, la expulsión de mallas ha sido muy alta, así que actualmente tratamos de hacer los puntos de atención a nivel de la parte muscular de vaginal y cerramos pues con suturas continuas, ¿no? Aquí, como ya les había mencionado, no está recomendado actualmente el uso de mallas, es para casos muy específicos. Hay que tratar de que en la distancia que nosotros dejemos de piel abierta para que cubra esa malla sea muy gruesa, porque muchas veces con el tiempo la vagina tiende a adelgazarse y las mallas tienden a protuir, ¿no? Deben escogerse muy bien. Se aconseja las mallas de poro ancho, ¿no? También podemos tener defectos que están alrededor de la vagina, ¿no? Y que tienen que ver con las fascias, ¿no? Entonces ahí lo que tratamos es de recuperar o de solucionar los tejidos que han cedido, ¿no? En el comportamiento fúndico apical, ya saben que en apical está el útero. Si lo que ha caído es el fondo uterino o es el útero, pues ahí tenemos que hacer un tratamiento, una histerectomía vaginal. Existen técnicas para fijar el útero, sí, se utilizan en mujeres jóvenes, pero el tipo de malla, el tipo de cirugía, muchas veces es muy laborioso y se utilizan para casos reservados a aquellas mujeres con prolapso total que no tienen la paridad satisfecha, ¿no? Se fija, y si tenemos, por ejemplo, que es un prolapso de cúpula, se coloca una malla que se va a fijar hacia el sacro, ¿no? Eso es colposacropexia, ¿no? La cirugía conservadora se llama histeropexia y, como ya les había dicho, es aquellas pacientes que desean conservar la fertilidad. Se tiene que usar bastantes mallas y, bueno, pues la vía generalmente puede ser abdominal o puede ser laparoscópica, pero requiere un buen entrenamiento para ese tipo, ¿no? Cuando queremos conservar el cervix, una cervicopexia, a veces hacemos, si son mujeres muy jóvenes, a veces se recomienda la histerectomía subtotal para una mejor fijación de los ligamentos y evitar precisamente el prolapso de cúpula. Pero si es que se hace una histerectomía abdominal total y se fijan bien, las posibilidades de que esto suceda son pocas, ¿no? La cirugía de prolapso de cervix, cuando se dejó el cervix es una subtotal y se cayó el cervix, se llama Manchester. Y consiste pues en retirar el pedazo de cuello que ha caído y ya les había mencionado que se puede hacer una promontofijación, que es la colposacropexia. Y para el compartimiento posterior, pues obviamente generalmente hacemos una colporrafía anteroposterior, ¿no? Como les había dicho, es difícil que un solo compartimiento se vea comprometido. Casi siempre van a estar dos o los tres compartimentos incluidos en menor o mayor grado. Entonces ahí lo que hacemos es abrimos la parte posterior, preparamos el tabique rectovaginal. Algunos no recomiendan ya la rafía de los elevadores. Algunas veces los hacemos o los cerramos demasiado y esto puede ocasionar también dispareunia. Y si tenemos un grado muy grande de apertura del introito vaginal, podemos hacer una perineorrafía, ¿no? Generalmente casi siempre va asociado a una perineorrafía. ¿Qué recomendaciones? Obviamente, evaluar bien al paciente, preparar la vagina con estrógenos locales. Se recomienda que una deambulación precoz, un retiro de sonda precoz, una dieta rica en residuos, sobre todo si hemos trabajado mucho el compartimento posterior para evitar estreñimientos, evitar relaciones sexuales, baños de esfuerzos físicos. Las complicaciones de las cirugías, infecciones, retenciones, infecciones de vía operatoria, lesión de órganos vecinos.
Y como ya les había dicho, uno de los mayores problemas de la malla, pues es que la malla puede protuir, ¿no? La recidiva tiene mucho que ver con la técnica quirúrgica, y si se presenta, pues se buscan tratamientos ya más definitivos, ahí sí ameritaría el uso de mallas, o dependiendo de la edad, pues de repente el cierre definitivo, ¿no? O tratar de cerrar lo más que se pueda el introito vaginal. Las consecuencias de la tasa recidiva, bueno, son variables. En estudios existe entre 0.7 y 5.4. Se ha descubierto como factor de recidiva la edad, el prolapso preoperatorio avanzado, la obesidad, la lesión del elevador o la historia familiar del prolapso, ¿no? La calidad. Bueno, recomendaciones. La clasificación de Baden es la más sencilla, pero es muy subjetiva, ¿no? No es muy específica. Y el POQ es la técnica más estandarizada que se está utilizando actualmente. Eso tienen que saberlo. Si bien es cierto, lo usamos poco, pero yo estoy casi seguro que en algunas de sus rotaciones les van a preguntar por esto y es importante que lo sepamos, ¿no? La anamnesis, importante, la exploración física y el tratamiento, pues ya les hemos hablado del conservador y el quirúrgico dependiendo del grado, la edad de la paciente y las molestias que pueda haber, ¿no? Técnicas quirúrgicas, liberativas y reconstructivas. Hay que individualizar al paciente y las complicaciones, pues, hemorragias, lesión de órganos vecinos, infecciones urinarias, y que podamos tener trastornos de la micción que no necesariamente se van a poder corregir al 100%. Eso es muy importante que nosotros le digamos al paciente. Entonces, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Doctora, tengo una pregunta. ¿Cómo queda la gestación y la actividad sexual en el prolapso? Ya, mira, el prolapso con el embarazo mejora. ¿Mejora por qué? Porque como tú sabes, el útero empieza a crecer de la pelvis hacia el abdomen. Entonces, al empezar a crecer, digamos que sirve como un tapón. Entonces, el prolapso suele reducirse durante la gestación, pero sí tiende a empeorar después del parto, ¿no? Pero generalmente el prolapso se reduce, no porque se haya reducido, sino porque el útero tiende a crecer hacia arriba y obviamente jala el prolapso, ¿no? Salvo que sea un prolapso grado 4, pero es difícil que un prolapso grado 4 se dé en una mujer joven. ¿Se puede dar? Sí, pero la gestación no, continúa, no habría ningún problema. Más como crece el útero, pues ya el útero no podría caer por el orificio vaginal y quedaría hacia arriba. ¿Y cuál era tu otra pregunta? ¿Y en la actividad sexual se afecta algo? Sí, en eso sí. Por eso es que, como conversábamos, el plantear un tratamiento quirúrgico depende mucho de la paciente. Obviamente, más que dolor, porque en general cuando nosotros reducimos el prolapso no hay dolor, es la parte estética, ¿no? La parte que baja la autoestima a la mujer, ¿no? Y que de repente vaya a tener un encuentro sexual y hay una bola que está saliendo por ahí, ¿no? Entonces, dolor como dolor cuando a la reducción del prolapso no hay, que está todo salido, pero está todo suelto, ¿no? Es como una hernia, por usar un término, ¿no? Si ustedes reducen una hernia que tiene un orificio herniario grande, pues lo reducen y no va a haber mayor molestia. Pero estéticamente les impide desarrollarse adecuadamente. Ahora, al estar caída la vejiga, a veces el prolapso regresa y empiezan a tener pequeñas pérdidas de orina durante la relación sexual, ¿no? Entonces eso también les causa incomodidad, les causa disconfort, y esa es una de las principales causas por las cuales a veces deciden operarse, ¿no? Entonces de ahí viene las cirugías de rejuvenecimiento vaginal, que en realidad lo que buscan pues es reducir el introito, que es una colporrafía, ¿no? Y también existen las cirugías con láser, que lo que buscan es producir como una pequeña quemadura en la vagina, que ésta se retraiga, ¿no? Que produzca mayor mucosidad.
que es un tratamiento moderno para la incontinencia. El problema de esto es de que tiene una duración de 1 año y los costos, si bien es cierto es local, es ambulatorio, es más sencillo, pero tendrías que tener un gasto anual para el prolapso, ¿no? Ya, gracias, doctora. Yes. No sé si existe alguna otra pregunta. Entonces, hay que repasar bastante la clasificación, el POPQ, los puntos. Al inicio es un poco difícil. Primero tienen que saber la teoría. Como les había dicho, esta clase es bien pesadita porque aún para los residentes, a veces hasta que se aprenda la clasificación, tenemos que estar evaluando pacientes, y andan con su tablita hasta que se lo memoricen, ¿no? Ya cuando ya lo memorizan ya es mucho más fácil, generalmente sobre la clasificación de Baden y nos evita mucho problema, pero para partes académicas tenemos que saber esta clasificación. Y es un poco pesado, de verdad que sí. O sea, como les digo, a los residentes también a veces les pregunto y tienen que sacar su tablita o están midiendo, entonces es un poco complicado, pero sí yo estoy casi seguro que en algún momento les van a preguntar. Por eso es importante que memoricen los puntos, por lo menos los puntos. Si saben los puntos, ya lo demás ya es práctica, ¿no? Muy bien, chicos. Lo que estoy viendo es que se están conectando pocos. ¿Han viajado o están haciendo algún curso? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se están conectando tan pocos? ¿Se ven algo? Lo que pasa, doctora, es que empezamos prácticas y tenemos Ajá. diferentes horarios. Es por grupos. Entonces hay grupos que ya están haciendo guardias, hay grupos que están en prácticas y ahí se dispersó bastante. Mira, con razón. ¿Y dónde están haciendo prácticas? Huaycán y San Juan del Lurigancho. Muy bien, muy bien. Ujú. Está bien, están en el Hospital de San Juan de Lurigancho. Sí, en Minsa. En Minsa. Ya, Ujú. muy bien. Ese es el 10, ¿no? El famoso Hospital 10, creo que está por la 10, ¿no? Ajá, sí. Está muy Eso. bien, chicos. Ay, qué lejos. Sí, Y desde Ñaña se van hasta San Juan. sí. Sí. Entonces también la hora, ¿no? Después del tráfico y todo eso, está un poquito Ah, complicado. mire, mire. Muy Ujú. bien. Bueno, entonces, está bien, chicos, pero de hecho que les van a preguntar esto y hay muchas cosas que ya cuando ustedes, como le digo, saben la teoría y en la práctica les va a ser más fácil, aplicarlo, ¿no? Es más, probablemente van a tener muchos asistentes que le van a decir, queremos hacer el POPQ y les van a decir, no, no hacemos eso. Muy bien, me alegro que ya estén haciendo las prácticas y en todo caso, pues, eh, cualquier duda que tengan ahí con las prácticas, igual lo conversamos, lo vemos. No sé qué asistentes tendrán en San Juan de Lurigancho. Yo, cuando recién terminé la residencia, hace muchos poquitos años, recién se inauguró el Hospital de San Juan de Lurigancho. O sea, era un centro de salud materno-infantil y se hizo hospital. Entonces contrataron un montón de médicos jóvenes que recién habíamos egresado y ahí fue cuando yo entré en ese hospital y trabajé en ese hospital 1 año y medio, cuando recién terminé la residencia. Entonces conozco a muchos de los ginecólogos que están ahí, ¿no? No sé si todavía estarán, pero era el doctor Tena, el doctor Franklin, el doctor Sandoval, y es un hospital que tiene una buena casuística, ¿no? Cuando yo terminé, pues nos queríamos operar un montón y de verdad que hay muchos pacientes para operar ahí. Yo creo que van a tener mucha opción de practicar y ver. Y bueno, vamos a ver si coordinamos en algún momento también para que puedan rotar por la clínica o ver cómo se puede hacer. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo por ahora. Revisen esta clase, sí es bien pesadita, pero he tratado de hacerlo lo más didáctico posible para no marearlos más. Creo que lo más importante o lo básico ya lo tienen. Igual,
las clases son, digamos, resumen, ¿no? Ya alguna cosa que ustedes quieran profundizar, es importante, tienen bibliografía, tienen libros recomendados que pueden ustedes revisar, pero en general esta es una mirada básica, ¿no? No debemos quedarnos con eso nomás. Muy bien. Listo, chicos. Entonces nos estamos Muchas viendo gracias, el doctora. jueves, chicos. Listo, Listo, cuídense. buenas noches. Chao. Buenas noches, buenas noches.